Hoy tenemos una entrevista exclusiva aquí en nuestro espacio con el ingeniero Carlos Allen. Él es el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC. A él le decimos buenos días, ingeniero. ¿Cómo está usted? Tobal, muy buenos días. Gracias por invitarnos a KW Continente. Ingeniero, ¿quién es el ingeniero Carlos Allen para ilustrar a nuestra audiencia en el sector de la construcción, trayectoria y proyectos que haya realizado? Cristóbal, yo entré a la Cámara en el año 2008. Me uní a la Junta Directiva del gremio por primera vez en el 2011 y he tenido pues una trayectoria interna de trabajo en distintas como comisiones de vía, comisiones de agua, comisiones de obras públicas, y hasta el año pues 2019 se me designa como vicepresidente del gremio, en donde pues por este honor me he desenvuelto mucho más en diferentes comisiones dentro de la Cámara, y en el año 2022 se me designa como presidente de esta organización. CAPAC es una institución organizada, una institución que vela por sus más de 350 agremiados en distintas actividades privadas, de obras públicas, y vela porque las condiciones del sector se lleven de una manera correcta. A nivel personal, pues tengo una trayectoria en el ámbito de la construcción de 20 años. Yo soy constructor por naturaleza. Trabajo en una empresa que hace obras públicas, hace obras privadas, y soy pues parte directa de todas las cosas que pasan en el sector. Las vivo día a día. Así que de manera directa pues estoy muy involucrado con el sector. Ingeniero Allen, el sector de la construcción fue duramente golpeado durante más de 2 años por el tema de la pandemia de la COVID-19. Obras suspendidas, contratos de trabajadores suspendidos y una serie de afectaciones que se dio. Si usted puede darnos a conocer el programa que se está realizando para reactivar la construcción en Panamá y si tiene alguna cifra también de las pérdidas que causó esta pandemia al sector. Sí, antes de hablarte de cifras, Cristóbal, hago una retrospectiva rápida del sector. Nosotros en el año 2019 ya estaba el sector siendo golpeado por las ventas de proyectos inmobiliarios. Y llámese inmobiliarios en el segmento residencial, en el segmento comercial. Ya se veía una baja. Entramos en el primer trimestre del año 2020 y nos cae la pandemia. Este sector estuvo paralizado por 6 meses, 6 meses en donde no hubo ningún tipo de actividad económica, y no es hasta septiembre de ese mismo año que el gobierno reactiva el sector paulatinamente. Al reactivarlo hubo proyectos que no pudieron arrancar, sino hasta muchos meses después. Hubo otros proyectos que nunca arrancaron, y te estoy hablando proyectos tanto de obra pública como en el sector privado. En el año 2021 fue un año pues, de iniciar estas obras que pudieron arrancar, adecuarlas, trabajar de manera directa con el tema de flujo a nivel de obras públicas, los pagos de las cuentas por parte del gobierno, que está muy afectado económicamente por esta pandemia. Y a nivel privado, pues los proyectos que pudieron arrancar con toda esta consecuencia de desconfianza a nivel del inversionista, de meter más dinero en estas obras, de confianza a nivel del consumidor, de qué le podía pasar mañana si perdía un trabajo o no iba a tener una estabilidad laboral. Entonces, decisiones que van directamente
o afectan directamente la decisión de compra de un cliente. En el 2022 fue un año de recuperación, en donde siempre nos hemos mantenido en que esperamos que fuese un año en donde ya las obras pudiesen coger un ritmo ya adecuado de construcción, de ejecución, y en la mayoría de los proyectos así fue. Se mejoró la venta inmobiliaria, hubo más confianza del consumidor para caer en el año 2023, en donde nosotros decimos que a finales de este año pudiésemos estar viendo ya niveles de recuperación en del 2019. Para darte un poquito de cifras, a nivel de empleomanía, en el año 2019, finales del 2019, el sector empleaba a más de 180,000 trabajadores, para caer en el año 2020 con 50,000 trabajadores contratados. En el año 2021 y 2022, esta cifra pudo subir a 70 a 80,000 trabajadores, y pues este año esperamos que pueda haber mucho más actividad en nuestro sector. A nivel de PIB, de peso de la construcción sobre el Producto Interno Bruto, en el año 2020 estábamos hablando que en el año 2019, perdón, estábamos hablando que nuestro sector influía en el PIB en un 18%. Hoy en día este 18% lo tenemos en un 9%. O sea, en crecimiento. En crecimiento del sector, hoy en día mantenemos el 10% de crecimiento. Para nosotros es muy valioso esta cifra, por lo que ya te he comentado que hemos pasado de la pandemia, del reto que es salir de los inventarios inmobiliarios, el reto de comenzar las obras públicas. Estamos muy esperanzados a que este 2023 se dé los niveles de recuperación del 2019. Ingeniero Allen, un problema que siempre enfrentan las empresas contratistas de la construcción son los retrasos en los pagos del Estado con estas empresas. Eso afecta al sector porque no puede desarrollar ciertas obras. ¿Hay algún tipo de acercamiento con autoridades del gobierno para agilizar este tipo de pago y desde cuándo se debe y a cuánto ascienden? Cristóbal, nosotros cuando asumimos la presidencia de CAPAC el año pasado, en el año 2022, nos pusimos en contacto con las autoridades de las entidades que más directamente tienen relación con el sector construcción y ejecutan obras. Tuvimos la oportunidad de reunirnos en abril pasado con el señor presidente Cortizo, en donde le manifestamos la preocupación del atraso importante que había en las cuentas del Estado. Y cuando te digo atraso, cuentas que iban con atrasos regulares de 90 días a más de 300 días. Recordemos que el contratista del Estado por lo general presenta cuentas mensuales. Él cierra una estimación al final del mes y esta estimación la revisa la entidad junto con la Contraloría General y firman un documento de formalización de este avance de los trabajos. Y esto se convierte posteriormente en una cuenta en donde la entidad emite un recibo de tesorería. Una vez emite ese recibo de tesorería, ya en la contabilidad de las empresas se registra esta cuenta por cobrar. O sea, de manera tal que nosotros hemos llamado a nuestra membresía a presentar sus cuentas, el informe de cuentas por cobrar a CAPAC para poder gestionarlas, y se la pasamos al señor presidente, como te dije, en abril pasado. El señor presidente gestionó un crédito extraordinario de 325 millones de balboas para el pago de estas cuentas, de las cuentas hasta diciembre del año 2021. O sea que todas las cuentas que se generaron en enero del 2022 no estaban registradas o para pagarlas con ese crédito extraordinario que él gestionó.
No fue hasta el mes de septiembre, octubre del 2022 que se concretó el pago de estas cuentas hasta diciembre de 2021. Nuevamente, la semana pasada nos reunimos con el señor presidente y le solicitamos el pago de las cuentas del 2022. Y como te digo, son cuentas que comprenden atrasos que van de 60 a 90 días a atrasos que ya van a finales del 2022, que registrarían un periodo de vencimiento de más de 300 días, Cristóbal. Entonces, el señor presidente nos ha invitado mañana lunes a la presidencia para participar en la reunión económica que lleva él con su equipo de trabajo, el ministro Alexander, para poder analizar esta situación y ver de qué manera el gobierno puede hacer efectivo estos pagos a los contratistas que bien lo necesitan para poder pagarle a sus proveedores, para poderle cumplir con sus compromisos bancarios y para poder impulsar y darle velocidad a los proyectos de ejecución. El no pago de estas cuentas obviamente afectan un tiempo de ejecución de las obras, el contratista se queda en mayor permanencia en estas y tiene una serie de afectaciones pues, que obviamente inciden directamente en los proyectos que ejecutan. Ingeniero, para que usted nos hable un poco de los proyectos llave en mano que vi que con su nueva directiva usted va a promover para reactivar el sector de la construcción. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo es esto de llave en mano? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cuál es la participación de la empresa privada? Cristóbal, en el año 2021, cuando yo era vicepresidente de CAPAC, a través de la administración del ingeniero Lara, gestionamos una reunión con la banca local, con los bancos que más estaban involucrados en el financiamiento de obras públicas y con ellos buscamos una vía para poder financiar internamente las obras, poder venderle esta idea al gobierno nacional de que podía impulsar una serie de proyectos para poder agilizar la actividad económica. Recordemos que por cada dólar que se invierte en la construcción, esto genera exponencialmente a actividades conexas y fuera del sector 3 o 4 veces más. Entonces, la construcción es la herramienta que tenía el Estado para poder incentivar la contratación de personal, para poder mover la economía. Con la banca se buscó esta herramienta, se le vendió esta idea a varios ministros de Estado y se formuló por parte del gobierno esta herramienta de llave en mano. ¿Qué significa esto? Que un proyecto que el gobierno le interese pueda usar a la banca para poder lograr hacerlo. Consigue el financiamiento a través del contratista. Por decirte algo, una obra de 10 millones de balboas, el contratista va al banco, se formula el esquema financiero de la obra y esto se incluye en el precio. Si la obra es, como te digo, 10 millones y la parte de intereses del financiamiento es 1 millón, entonces la obra va a costar 11 millones. El gobierno da un tiempo de ejecución, por ejemplo, 1 año. El contratista en 1 año tiene que entregarle la obra terminada al gobierno y él recibe este monto en 2 pagos. Uno, al completar la ejecución del 50% de la obra, recibe el primer 50% de la obra 2 o 3 meses después de haber cumplido este 50%, y cuando le entrega el proyecto a la institución gestora, 2 o 3 meses después recibe el otro 50%, que sería el 100% de la obra. Y el gobierno tiene un plazo pues para pagarla. De esa manera,
El gobierno ha gestado más de 1.200 millones de balboas a través del Ministerio de Obras Públicas. Instituciones como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados también está gestionando un monto importante, arriba de 100 millones de dólares en este esquema, y entendemos también que el MIBIOT también está gestionando este tipo de proyectos. En este momento, Cristóbal, hay más de 1.200 millones de proyectos adjudicados con este esquema. Esto va a generar una cantidad importante de empleo. A partir de este año, estos proyectos ya empiezan a ser una realidad en materia de movimiento económico. Nosotros, obviamente, fuimos un canal importante para que se gestionaran estos proyectos, y creemos que es una herramienta que deben utilizar gobiernos futuros para poder financiar las obras y romper un poco con lo que tú dices. Ya este problema de los pagos a contratistas de vieja data, no es de este gobierno solamente. Ahora obviamente hubo un atraso mucho más importante debido a la pandemia, debido a que el gobierno está muy golpeado a nivel de flujo. Bueno, de esta forma damos punto final a la entrevista hoy con el ingeniero Carlos Salen. Él es el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción. Agradecemos mucho hoy su participación en Panorama Económico. Si usted quiere agregar algo más que tenga del sector, los micrófonos son suyos. Bueno, Cristóbal, te podría mencionar que a nivel de CAPAC estamos gestionando tres importantes temas en este momento. Uno es la extensión de los intereses de interés preferencial. Para nosotros es importante que el gobierno pueda extender esta ley para poder que más familias panameñas accesen a viviendas y las puedan pagar. Esto es para nosotros sumamente importante. De igual manera, estamos impulsando con el gobierno lo que alimenta el Fondo Solidario de Vivienda. Este es un fondo que el gobierno ingresa o deposita en un fondo 60 millones anuales. Estos son viviendas hasta 70.000 balboas, en donde el gobierno pone 10.000 y el cliente consigue un financiamiento por 60.000 balboas. Esto aliviana pues la carga al consumidor final, puede accesar a una vivienda digna. Y el tercer tema, como bien lo dices, es el cobro de las cuentas atrasadas por parte del Estado. Y como bien te dije, mañana le estamos entregando un informe al señor presidente sobre la deuda total para que haga las consideraciones necesarias para poder pagar estas cuentas. Esto ayuda a todo el sector, esto ayuda a las actividades conexas, y este es nuestro trabajo y estamos tratando pues, de hacerlo a la mayor brevedad posible. Te doy las gracias por la invitación a KW Continentes, un programa muy escuchado, y lo felicitamos pues por esta proyección. Muchas gracias. Bueno, son las palabras del ingeniero Carlos Salen hoy aquí en Panorama Económico, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción. A él le reiteramos una de sus primeras entrevistas luego de haber tomado posesión esta semana como presidente y la junta directiva de este gremio.